Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Vamos a celebrar hoy la cuarta sesión de estas tertulias / seminario de filosofía que venimos haciendo desde noviembre del año pasado, y hoy tenemos triple invitación con invitados de honor que van a hablar sobre un poco el materialismo filosófico con la circunstancia de la presentación del libro de David Álvar González. Y bueno, van a hablar Pedro Santana, que es profesor en la universidad, David Álvar González y Íñigo Ongay. Y sin más dilación les dejo la palabra. Muchas gracias por venir y gracias al Ateneo por dejarnos organizar estas actividades. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Manu. Gracias Manu, Adrián y todos los demás del grupo de las tertulias filosóficas, y gracias a esta institución magnífica que es el Ateneo Riojano por acogernos. Y bien, yo soy Pedro Santana, voy a explicar cómo hemos organizado esto, que es la presentación de un libro. Yo voy a presentar básicamente a mis dos compañeros, diré apenas 4 cosas y será Íñigo Ongay. Iba a decir a la extrema derecha, pero no, cualquier cosa de este tipo. Creo que podrá, con mucho más conocimiento que yo, hablar del libro, y después, si te parece, Íñigo, dejaremos el grueso del asunto a David Álvar González. A ambos quiero agradecerle su presencia aquí. No es fácil entre semana viajar desde otro lugar de España, en fin, interrumpiendo trabajos, etcétera, etcétera, y por eso, pues muchas gracias. Este libro que presentamos, de David Álvar González, publicado este año, La filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos, es un libro que no es accidental, es importante. Es un libro sustantivo. Hasta tal punto lo es que ya ha levantado más que polvaredas en más de un lugar. Cuando yo lo leí, gracias a la gentileza de su autor que me lo envió, pues, se me pasó por la cabeza hacer una presentación. Antes habíamos colaborado varias veces, por ejemplo, en los cursos de filosofía de Santo Domingo de la Calzada, y también en la edición de un número especial de la revista Berceo, publicada por el Instituto de Estudios Riojanos, dedicada a Gustavo Bueno. David Álvar González es un gijonés de 1960, licenciado y doctor en filosofía, como lo es Íñigo Ongay, con la ventaja quizá de que en lugar de ser de Gijón es de Bilbao, pero en cualquier caso ambos son unos conocedores, iba a decir absolutos, como algunos sistemas filosóficos, del sistema del materialismo filosófico. Y en particular, en este libro, David Álvar González, yo creo, si me permites, David, has intentado reforzar la filosofía de este gran filósofo que fue Gustavo Bueno, que edificó un sistema, pero que, como todo edificio, necesita no solo repasos, sino sobre todo mejores, a veces, cimientos y a veces mejores desarrollos y terminaciones, o incluso mejores ornamentos. El libro es un libro que recoge, que temáticamente es muy amplio. Va desde asuntos que pueden parecer a primera vista, porque lo son, centrales, más centrales que otros, así el capítulo 1. Algunos capítulos que para el conocedor de la filosofía de Gustavo Bueno pueden extrañar, por ejemplo, un capítulo dedicado a la idea de tiempo, que es un tema quizá no especialmente tratado, explícitamente al menos, por Gustavo Bueno. Y otros bastantes capítulos dedicados a la gnoseología, a la filosofía y la ciencia del materialismo filosófico, y otros temas que pueden parecer quizá más laterales, pero que remueven ideas igualmente centrales del materialismo filosófico. Antes he dicho que este libro ha levantado ya alguna polvareda, o algo más que una polvareda, o alguna tormenta. Esto, por un lado, demuestra, creo yo, la importancia y la consolidación del materialismo filosófico, de este sistema filosófico que creó y edificó Gustavo Bueno, y por otro lado también la importancia y la sustantividad de este libro. Pero, como digo, no quiero decir nada más, porque no creo que dijera nada interesante, y sí dejar la palabra ya a Íñigo Ongay,
que, bueno, tendrá cosas bastante importantes que decirnos. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Pedro, y gracias a todos los asistentes a esta presentación del último libro de David Álvaro González, La filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos. Bueno, el libro, vamos, una descripción superficial del libro, pues cualquiera que vea el índice podrá ver que consta de una introducción a modo de exposición de motivos y luego 18 capítulos sobre los temas más diversos, la doctrina de los géneros de materialidad y el ego trascendental y los fundamentos ontológicos del materialismo, la idea de tiempo, los modos de la idea de ser, la verdad científica, en fin, la filosofía y la historia de la filosofía, la analogía las analogías de atribución y los mitos, la idea de posibilidad y el argumento de Diodoro-Cronos, la idea de sistema, etcétera. Y hasta 18 capítulos, terminando por la reivindicación de la eutanasia procesal y después, efectivamente, un final. Y yo creo, lo primero que quiero hacer es, efectivamente, mesurar la importancia de este libro. Es un libro que es muy importante. Y es muy importante, al menos por dos razones. En primer lugar, por la importancia de los temas que trata, que son temas verdaderamente clásicos desde la perspectiva de la tradición filosófica general. Son temas ontológicos, nosiológicos, epistemológicos, éticos, también bioéticos, como por ejemplo el aborto provocado, estéticos y de filosofía del arte, temas también de historia filosófica de la filosofía, etc. Por tanto, hay un amplísimo, mastodóntico, abanico temático, a pesar de la brevedad de este libro tan enjundioso. Y luego, por otro lado, también por la importancia del autor y de la filosofía del autor a la que el libro está dedicado, Gustavo Bueno Martínez, que es, pues sin duda ninguna, uno de los filósofos más importantes españoles y en general del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX en particular. Y son comentarios críticos a la filosofía de su autor que están elaborados, además esto también añade un factor más de interés al libro, desde dentro del propio sistema filosófico que el autor construyó, el materialismo filosófico, y además por una figura como la de David, que es una figura muy importante dentro del desarrollo de este propio sistema, dentro de la escuela del materialismo filosófico. Y estos comentarios críticos que están, como digo, elaborados desde dentro, bueno, esta circunstancia se ha puesto en duda recientemente, que estén elaborados desde dentro, pero por lo menos se me ocurre una razón, vamos a decirlo así, vamos, fenoménica, pero bueno, al mismo tiempo también que es muy indicativa, muy elocuente de por qué están dentro del sistema. Quiero decir que aquí voy a utilizar una analogía que a Pedro Santana quizás le haga sentirse en casa, lo está porque estamos en Logroño, pero en la casa de la lingüística, por así decirlo. Un ejemplo que suele poner Chomsky muchas veces, ¿no? Un lingüista marciano, supongamos que viene a la Tierra y nos escucha hablar nuestros diferentes idiomas nacionales, vamos a decirlo así, o naturales, o lo que sea, y entonces escucha a unos hablar en chino, a otros hablar en portugués, a otros hablar en español o en guaraní o lo que sea, ¿verdad?, o en inglés. Y entonces, desde la perspectiva del lingüista marciano, pues estos idiomas aparecerían como variedades diatópicas del mismo diasistema, es decir, que estamos todos hablando lo mismo, más o menos. Claro, es una analogía tramposa, porque para eso el lingüista marciano tendría que tener un lenguaje doblemente articulado, etcétera, lo cual ya es mucho suponer, capaz de, por tanto, de cortar los propios diasistemas por sus junturas gramaticales naturales, en verbos, etcétera, bien, y en sujetos. Pero, en todo caso, ampliando un poco esta analogía, si tomamos como campo de referencia fenoménico el presente de la filosofía en España, por lo menos cualquiera que lea este libro desde fuera del sistema de Bueno va a pensar que este libro está producido por un autor buenista. ¿Por qué? Por la que está presente los mismos temas, la misma terminología, los mismos métodos, el mismo tipo de argumentación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, evidentemente me parece que es obvio que el libro está construido desde dentro del sistema y que, por supuesto, pues en ese sentido debe ser recibido por todos los interesados, primero en la filosofía en general, dada el alcance de las temáticas que trata el autor, y por supuesto, en segundo lugar, por la propia escuela del materialismo filosófico y en general y por los seguidores de la filosofía de Gustavo Bueno en particular, con independencia de que puedan estar de acuerdo o no con las posiciones y las críticas o las precisiones que hace David. Bueno, y entonces, como tengo que decir algo sobre el planteamiento general del libro, se me ocurre decir lo siguiente. Claro, la filosofía de Gustavo Bueno, todo el mundo, es bien sabido que efectivamente tiene como denominación este rótulo, materialismo filosófico.
Y claro, visto las cosas externamente, pues sistemas filosóficos o corrientes filosóficas así llamadas materialistas hay muchas y de hecho incluso muchas veces se dice que por lo menos desde la perspectiva de la filosofía del siglo XX hay una suerte el materialismo constituye una suerte de consenso. En gran medida, ¿no? Quiero decir que... Pero la dificultad es que hay muchos materialismos distintos. Hay, por supuesto, los materialismos reduccionistas decimonónicos o dieciochescos, luego el materialismo dialéctico, que tuvo pues, un momento de gloria coincidente con el propio desarrollo político de la Unión Soviética, el Diamat, después los materialismos fisicalistas, sobre todo en filosofía de la mente, desde el funcionalismo de Dennett al materialismo eliminativo de Patty Chartsland o de Herbert Feig, pasando pues, por la teoría de la identidad de Smart, o últimamente pues, por los nuevos materialismos de la escuela de Karen Barand, etc. La dificultad es entonces saber qué es lo que hace que la filosofía de Gustavo Bueno efectivamente conecte de una manera relevante con esta tradición materialista, porque efectivamente si uno echa un vistazo al libro principal de ontología de Gustavo Bueno, que es Los ensayos materialistas, pues lo que se encontrará es, por un lado, una exposición de una doctrina de ontología especial, en la que aquí no me voy a detener demasiado, que distingue entre 3 géneros de materialidad especial y, en segundo lugar, como segunda gran contribución de ese libro, el propio Gustavo Bueno señala el descubrimiento de un doble plano ontológico entre la ontología especial y la ontología general que nos conduce a una materia que Bueno llama materia ontológico general o materia trascendental. En un reciente debate, publicado en un libro de Springer titulado Contemporary Materialisms, Their Ontology and Their Epistemology, el filósofo Graham Hanman, discutiendo con Javier Pérez Jara, se pregunta por qué esto es exactamente materialista, cuando a primera vista parecería ser el caso que este sistema filosófico pluralista pues tiene mucho en común con otras doctrinas filosóficas defendidas por autores que, por lo menos en la tradición, no suelen ser considerados como materialistas. El primero es Platón, con su principio de simploquía, al que Bueno se ha remitido muchas veces con pleno acierto, me parece. Al cabo de la calle de esa tradición filosófica, 2000 y pico años después, tenemos a Marcus Gabriel, la última pulsión de un pluralismo que tiene mucho que ver también con el de Bueno. Desde luego, este pluralismo ontológico algo tiene que tener para que podamos calificarlo como materialista. Esta es quizás una de los primeros problemas que toca David Álvaro González en este libro. Se me ocurre vincular lo que David va a decir en este libro, y que enseguida doy cuenta de ello, con una redefinición positiva del materialismo que hace Gustavo Bueno en 2 textos fundamentales. Un artículo publicado en un volumen colectivo sobre la idea de evolución, un artículo sobre la idea de evolución en el ámbito de la escala nature, y en segundo lugar también en su libro El mito de la felicidad, donde Bueno ofrece una redefinición que llama positiva del materialismo. Esta redefinición positiva es una redefinición que opera a nivel no ya, vamos a decirlo así, abstracto, aunque el término técnico que utiliza Bueno es lisológico, sino a un nivel morfológico. Y este nivel morfológico concreto tiene que ver con la conexión entre 2 ideas diferentes, la idea de vida y la idea de cuerpo. Según Bueno, la clave del espiritualismo residiría efectivamente en la afirmación de la posibilidad de la existencia de vivientes incorpóreos, mientras que el materialismo residiría en la negación de esa posibilidad, la negación de la posibilidad de los vivientes incorpóreos, en tanto que los vivientes incorpóreos son la definición más rigurosa que cabe arrojar del concepto tradicional de espíritu. ¿Y por qué efectivamente podemos redefinir el materialismo como la negación de la posibilidad de los vivientes incorpóreos, de la posibilidad de la combinación de las ideas de vida y cuerpo? Bueno, pues las razones son muy variadas. Efectivamente, no puede haber vivientes incorpóreos por razones metabólicas, por razones termodinámicas, por razones que tienen que ver con la respiración celular y con la asimilación de macronutrientes y micronutrientes, y después, por tanto, con las funciones de absorción y de excreción, lo cual piden una topología muy determinada para los vivientes, una topología que consista en un celoma, en un tubo con una boca y un ano, por ejemplo, etc. Y claro, esto por supuesto exige un cuerpo que está compuesto, como dice el autor del libro que nos ocupa, un cuerpo necesariamente compuesto de materia bariónica. Por tanto, esta redefinición positiva del materialismo que Gustavo Bueno ofrece es una redefinición que está basada, así como suena, en las ciencias categoriales, es decir, en la fisiología, la neurofisiología, en la fisiología celular, en la química, en la termodinámica, etc., las categorías científicas.
Según la tesis que defiende David Álvaro González en este libro, que creo yo que con acierto, las ciencias, las categorías científicas, sobre todo en sus estados más estrictos, estados que Gustavo Bueno llama alfa, que permiten la segregación, exigen la segregación del sujeto operatorio que efectivamente las construye, constituirían la verdadera ontología del mundo. Y eso hace que el autor recoloque lo que los contenidos doctrinales que Gustavo Bueno denomina ontológicos de su libro Ensayos materialistas, sobre todo, pero también en otros lugares de su obra, es decir, la distinción entre los tres géneros de materialidad en ontología especial y, en segundo lugar, la diferenciación entre el plano de la ontología especial y la ontología general. Eso constituiría más bien, sobre todo la doctrina de los tres géneros y del ego, constituiría la epistemología, porque la materia ontológico general es sin duda ninguna una idea ontológica, decir de David Álvaro González, pero las doctrinas de los tres géneros de materialidad constituirían, tanto que están efectivamente necesariamente entreveradas con el sujeto, con el ego trascendental, ego que se hace equivalente al mundo. Eso constituye la epistemología del materialismo filosófico, frente a la ontología compuesta por las ciencias, sobre todo las categorías científicas, sobre todo en sus estados más estrictos. Bueno, yo tendría aquí una matización, y con esto abro quizás un diálogo con David para lo que pueda él decir, ¿no? La matización que sospecho que David va a estar de acuerdo con ella, es que esta epistemología es ya a su vez ontológica, porque M sub I forma parte también de la realidad, tan parte de la realidad como pueda serlo M o como puedan serlo las propias categorías. Y luego se me ocurre otras tres matizaciones que veremos cómo acoge David, y finalmente voy a terminar mi intervención con una pregunta. Una tesis de este libro es que la familia de las doctrinas nosiológicas básicas que Gustavo Bueno distingue en su teoría del cierre categorial, pues de esa familia, que son el adecuacionismo, el descripcionismo y el teoreticismo, descontando el circularismo, todas las demás son propiamente epistemológicas. Bueno, yo me pregunto si David podría aceptar la siguiente matización, ¿no? Sí es así en sí mismas, pero no dialécticamente en cuanto que sean vistas críticamente desde el circularismo, porque cuando el circularismo las reconstruye, quedan a su vez retabuladas como nosiológicas, precisamente por su contacto crítico con el circularismo. Bueno, eso sería una cosa. La segunda matización que se me ocurre hacer esta tarde es la siguiente. David Álvaro González, en su capítulo sobre la filosofía de la historia de la filosofía, o sobre la historia filosófica de la filosofía, afirma, y me parece una sugerencia interesantísima y difícilmente discutible en sí misma, que tras la ruptura del bloque ciencia y filosofía por la aparición de las ciencias modernas, cuando las ciencias modernas se constituyen y el bloque ciencia y filosofía quedan rotos, pues entonces la filosofía comienza a compadecer como un saber de segundo grado, de suerte que un saber que efectivamente está construyendo las ideas que están atravesando las categorías científicas y técnicas, etc. De tal suerte que la filosofía anterior a esta destrucción o esta ruptura del bloque ciencia y filosofía aparecería por lo menos fenoménicamente para los propios autores que están trabajando en ellas, dícese Platón o Spinoza o Santo Tomás, como un saber de primer grado, que además es perfectamente continuo con las protociencias. Bueno, se me ocurre preguntar a David si podría acoger esta sugerencia. Los sistemas anteriores también pueden verse como saberes de segundo grado en ejercicio desde nuestras propias coordenadas, una vez las tenemos constituidas. Y lo mismo se diga, por ejemplo, en tercer lugar, del espacio nosiológico de la doctrina general analítica. Bueno, esto es muy técnico, el público aquí no tiene por qué estar enterado acerca de esto, pero en su teoría del cierre categorial, Gustavo Bueno distingue una nosiología general analítica y una sintética. Y la nosiología general analítica, David Álvaro González aquí presente, afirma que es más bien epistemológica que nosiológica. Ahora bien, de nuevo yo creo que dialécticamente podría quizás matizarse que es verdad que en sí misma esa nosiología general analítica tiene un carácter epistemológico, porque la prueba de ello, como lo presenta David en su libro, es su rendimiento extraordinario en análisis de campos extracientíficos como la política o como el propio campo de la felicidad.
Ahora bien, en la medida en que la nosología general analítica con su espacio nosológico, con los tres ejes, esté conectado también a la nosología general sintética después, es decir, a la doctrina de los modus sciendi y de los principios y de los contextos determinantes, entonces también es nosológica, pero precisamente por su conexión con la nosología general sintética. Y finalmente, como última matización antes de una pregunta más amplia, en cuanto a la estructura de las verdades científicas, David Álvaro González afirma que más que verdades serían relaciones necesarias entre las partes del mundo. Sin embargo, ¿no quedaría también alguna razón para llamarlas verdades, teniendo en cuenta acaso que las identidades sintéticas tienen componentes tanto objetuales como proposicionales? Entonces, las ciencias, desde luego no se reducen al conocimiento, esa es una tesis fundamental del materialismo nosológico, pero incluyen tramos cognoscitivos también, por más que no sean los específicos suyos, por así decirlo. Bueno, y aquí viene la pregunta general. Una vez dicho todo esto, porque David Álvaro González coincide conmigo en la importancia efectivamente del sistema construido por Gustavo Bueno, me gustaría preguntarle, está en el libro, pero como nuestro público no ha tenido todavía la oportunidad de leerlo, ¿cuáles son, a su juicio, las contribuciones más importantes, las más perdurables, las más apreciables de la filosofía de Gustavo Bueno? Bueno, y finalmente, pues quiero terminar felicitándote, David, por esta obra tan importante y tan interesante. Bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Estoy sorprendido por tanta amabilidad y por... No estás acostumbrado. No estoy acostumbrado, exactamente. Sí. Y en todo caso, vamos a ver, bueno, en primer lugar, agradecer mucho a Pedro y a Íñigo que estén aquí, que hayan leído el libro. Además, lo leyeron en pruebas y me ayudaron mucho también a mejorarlo, lo cual también agradezco mucho porque un libro, pues al final es una obra bastante colectiva. Entran a actuar muchos agentes y sobre todo un libro de filosofía que tiene que estar pensado, pues tiene que estar debatido de alguna manera, ¿no? No puede uno hacerlo solo con el solo, sino que tiene que irlo pasando, que la gente lo lea, que vaya viendo, bueno, para empezar, si se entiende bien, o que parece que dudas aparecen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso por un lado. Muchas gracias al Ateneo también y al grupo de las tertulias que nos acoge. Y bueno, para mí es un honor estar aquí, desde luego, y una oportunidad pues para hablar de filosofía también. Y bueno, la primera cuestión que quiero yo decir, que no es previa a contestar las cosas que me plantea Íñigo, es que yo he tenido, por una casualidades de la vida, pues he tenido el privilegio de estar con Bueno pues desde el año 78, en que yo empecé mis estudios de filosofía, hasta el año 2016, que se murió. Y de estar muy cerca de él, porque primero fue mi profesor, luego dirigió mi tesina, luego dirigió mi tesis, luego estuvimos trabajando en la universidad juntos hasta que Bueno se retiró, y luego en la fundación, y yo he visto cómo ha ido haciendo su sistema, y lo he ido discutiendo con él, porque a él le pasaba lo que me pasa a mí ahora también. Quiero decir que tienes que tener a alguien con quien discutir las cosas, aunque solo sea para poder hablar con alguien, ¿no? De alguna manera. Y yo he visto, y eso es un privilegio, porque yo conozco dónde están los puntos problemáticos y complicados del sistema, y porque los he visto y he visto a Bueno pues debatirse con ellos, y pelear con ellos, y esto es lo que me posibilita a mí hacer este libro, realmente, ¿no?
Es lo que me posibilita hacerlo porque todos estos capítulos están dedicados a cuestiones pues, que son problemáticas, ¿eh? Y la prueba de que son problemáticas es que cuando las tratas, pues enseguida surgen pues, opiniones encontradas, interpretaciones encontradas, textos a favor y textos en contra del propio bueno, sobre estas cuestiones, pues qué sé yo, sobre estas cuestiones de ontología, sobre cuestiones de estética, de política, de teoría de la ciencia, de mil cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo he tenido ese privilegio, ese raro privilegio, y eso es lo que hace posible que yo pueda escribir este libro, ¿eh? Porque de otra manera pues probablemente no podría. Quiero decir que yo tengo mucha más información off the record que la de la propia obra de don Gustavo, porque es que yo llevo discutiendo de estas cosas con don Gustavo pues 30 y pico años, ¿no? Bien. Entonces, eso quiero que se tenga en cuenta porque eso me descarga a mí, porque eso explica por qué soy yo el que escribe este libro y no otra persona que lo podría escribir, que tuviera más capacidad o más no sé, más inteligencia o lo que se quiera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, ya yendo a estas cuestiones que me plantea Íñigo, las contribuciones más importantes de la filosofía de Gustavo Bueno. Yo quisiera... esto es muy difícil de contestar, porque seguro que yo ahora aquí hago una lista de 3 o 4 cosas, y mañana me aparecen cientos de personas comentando que por qué no consideré importante esto o lo otro o lo de más allá. Desde luego yo creo que y esto no es ninguna genialidad, en el núcleo de la filosofía de Gustavo Bueno está su filosofía de la ciencia, es que es la filosofía que se llama del cierre categorial. Y está su propia concepción de la filosofía, su propia concepción de la filosofía como un saber de segundo grado. Bueno puso una alegoría, una metáfora que está tomada de Kant, pero a la vez variada, modificada, de que un sistema filosófico está fundamentado sobre los saberes positivos científicos. O sea, que la realidad es como un océano y las ciencias son como un archipiélago de islas, que es donde se hace pie, donde descansa, donde están los fundamentos del sistema. Porque el filósofo no puede cambiar las verdades de las ciencias, y los teoremas científicos y los principios científicos. Los principios científicos y los teoremas científicos, si uno los quiere cambiar, pues tiene que ir a cada ciencia, al interior de cada ciencia, y discutirlos en el interior de cada ciencia con los métodos de cada ciencia. Las ciencias son los saberes de primer grado. Las ciencias, las artes, las técnicas, las tecnologías, porque tratan directamente con la realidad. Y es donde hace pie, son las evidencias que hay para hacer filosofía. Las evidencias que Descartes buscaba en su famoso aforismo de pienso, luego existo, entonces como pienso no puedo dejar de existir, etcétera, etcétera. Ese tipo de evidencias así de carácter lógico no fundamentan un sistema filosófico. Un sistema filosófico está fundamentado sobre la realidad en marcha de las ciencias, de la tecnología, de las artes, de las técnicas, es decir, de las cosas que funcionan, de las cosas que interesan y de las cosas que forman la cultura humana y las ciencias, ¿no? Y el sistema del materialismo, hay que darse cuenta que es un sistema que desde el punto de vista ético es estoico, es un sistema estoico.
Su ética es estoica. Y la ética estoica tiene un principio muy importante, que es que hay cosas de la realidad que no se pueden cambiar. Y entonces, intentar cambiar las cosas que no se pueden cambiar, pues es un esfuerzo inútil y por tanto es precisamente antiético. Y entonces hay cosas que no se pueden cambiar. Eso lo sabían los estoicos mucho antes de que hubiera ciencias. Los estoicos de la época griega y helenística. Porque es evidente que las capacidades y los poderes que tiene el hombre frente a la naturaleza, frente al cosmos, frente a los procesos telúricos, climatológicos, meteorológicos, frente a las enfermedades, frente a mil cosas, pues las potencias que tiene el hombre son muy limitadas, como dice Spinoza en la parte tercera de la ética. Y luego hay otras realidades que sí se pueden cambiar, que son las que cambiamos con las técnicas, con las artes y con las tecnologías. De las partes del mundo que no podemos cambiar, el hombre no es dator formarum, no puede dar forma al mundo, no puede dar forma a las galaxias o dar forma a los pues qué sé yo, a los cuásars, o no puede dar forma ni siquiera a las montañas o a los volcanes o a las placas tectónicas. No tiene capacidad de actuar sobre esas cosas. Y no puede cambiar, no puede, por ejemplo, convertirse en inmortal, hacer que los seres vivos no se mueran, porque eso está entre las cosas que no se pueden cambiar, que es necesario que sean así. Entonces, hay cosas que no se pueden cambiar. Ya desde tiempo inmemorial se sabe, mucho antes de que haya ciencias. Cuando hay ciencias se sabe mucho mejor, porque se sabe que hay unas categorías, unos campos donde hay unos procesos necesarios que necesariamente tienen que ser así. Y ahí es donde se fundamenta la filosofía. Y luego hay otras cosas que sí se pueden cambiar, efectivamente, porque están a escala humana o a escala de nuestra técnica y de nuestra tecnología, y lo que se puede cambiar pues depende de la tecnología y de la técnica que tenemos en cada momento. Por supuesto, lo que nosotros podemos cambiar ahora es muchísimo más de lo que podía cambiar Aristóteles o Platón. En ese sentido, el hombre sí es dator formarum, porque cambia el mundo, lo modifica, lo constituye, lo transforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en una ética estoica es muy importante saber distinguir lo que se puede cambiar de lo que no se puede cambiar. Porque hay que plegarse a lo que no se puede cambiar, porque eso es un esfuerzo inútil, y hay que intentar cambiar lo que se puede cambiar para mejor, evaluando adecuadamente la plataforma desde la que estamos. Porque la plataforma en la que estamos, el mundo en el que vivimos, es el sitio donde estamos situados, donde nos apoyamos, donde hacemos pie para realizar esos cambios. Y esto es lo que pretende el sistema un sistema filosófico, y es lo que pretende el sistema del materialismo filosófico. Y claro, la sabiduría filosófica está en evaluar adecuadamente qué es lo que no se puede cambiar y qué es lo que se puede cambiar. Entonces, eso es muy importante. Lo primero son las categorías del ser, que son categorías necesarias, que no dependen del hombre, no dependen del sujeto, que siguen su marcha sin el sujeto, que no conocen al sujeto, que no les importa que exista el sujeto, porque es la física, es la biología, es la química. Y las otras categorías son las categorías del hacer, que el hacer en español, la palabra hacer, como ustedes saben, los que sepan griego y latín o incluso inglés, pues la palabra hacer en español
incluye dos modos de hacer, lo que es hacer cosas, fabricar cosas, fabricar instrumentos, aparatos, etcétera, y lo que es pues la praxis. La praxis que aunque no fabrica cosas, sin embargo también hace, pues por ejemplo, la praxis del profesor, la praxis del médico, la praxis del jurista, la praxis del político, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo creo que la teoría del cierre categorial, una de las cosas que dice es que, y esto es yo creo que irrenunciable de una filosofía materialista del presente, es que las categorías ontológicas, las categorías científicas, las ciencias, la biología, la física, la química, son categorías ontológicas, o sea, son categorías del ser, es decir, son categorías que son necesarias, que son necesariamente así, que tienen unos principios y unos teoremas universales y necesarios, y que hay que contar con ellas para todo. Hay que contar con ellas para saber cuáles son nuestras posibilidades de acción y para conocer también las cosas que son imposibles, que que son las utopías, es decir, las cosas que no pueden, que van en contra de principios básicos o de situaciones básicas que nos desbordan a todos, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía de Bueno, al subrayar este asunto, al subrayar que las ciencias son categorías ontológicas del ser, las ciencias estrictas, las ciencias naturales, y al tener una concepción de la filosofía como saber de segundo grado, es decir, como saber que implica conocer los saberes de primer grado, porque es donde está el fundamento del sistema. El fundamento del sistema, en los lugares donde se descansa, son esos saberes de primer grado. Pues yo creo que estas son contribuciones muy importantes y yo preveo muy duraderas, muy duraderas. La filosofía de Gustavo Bueno tiene muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene una filosofía de la cultura muy potente, en el mito de la cultura. Pues tiene una filosofía, pues qué sé yo, de la televisión también muy interesante. Tiene filosofías así regionales y luego otras cosas, pues quedaron más en obras. O sea que Bueno no le dio tiempo a tratarlo todo o sencillamente en algunas áreas en las que estaba realizando investigaciones, pues no acertó con fórmulas adecuadas para sistematizar esas áreas, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que la filosofía de Gustavo Bueno y el materialismo filosófico es un sistema pues, que sigue abierto, sigue en funcionamiento, y que mi intención, otra cosa es que, bueno, a juicio de algunos, pues no es así, pero mi intención con este libro es precisamente pues, tratar algunos temas que yo creo que estaban medio pendientes, como por ejemplo la idea de sistema, como por ejemplo la idea de artes sustantivas, etcétera, etcétera. Rectificar otros, en los que, bueno, por las razones que sean, pues tomó unas posiciones que yo creo que hoy revisadas no se pueden defender, como por ejemplo es el asunto ese de la idea de posibilidad y el argumento de Diodoro Cronos, que afecta a la discusión sobre el aborto provocado, sobre la ética del aborto provocado, o como por ejemplo pueda ser ese de la idea de tiempo, que Bueno esbozó una teoría sobre el tiempo que es tan breve y tan concisa, que yo creo que que necesita cierta mejora, cierta rectificación, etcétera, etcétera.
Y es eso, es pues porque lo que se rectifica pues es también con idea de fortalecerlo. En eso tiene razón Pedro Santana, quiere decir que es intentar desarrollar las cosas que estaban poco desarrolladas a mi juicio y proponer desarrollos, rectificar las que haya que rectificar, y reordenar algunas cosas también, pues porque hemos tenido muchas discusiones sobre muchos asuntos, por ejemplo, estas discusiones sobre el hiperrealismo, sobre la existencia de la realidad antes de que el hombre aparezca sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Todas estas discusiones cuyos resultados de esas discusiones pues sugieren pues tomar una serie de decisiones acerca de cómo entender las relaciones en las partes del sistema. Bien. Luego, estas cuestiones más técnicas que me plantea Íñigo, pues vamos a ver. Claro, la epistemología, aquí tenemos ahora una discusión abierta acerca de si todo este asunto de los géneros de materialidad y todo eso, qué lugar ocupa en el sistema, ¿no? Y entonces, en todo caso, independientemente de esa discusión, la epistemología, claro, el sujeto es parte de la realidad. Entonces la ontología es algo más amplio que la epistemología. Eso ya queda independientemente de toda esta discusión que nos traemos. Entonces, lógicamente, si yo digo de algo que es epistemológico, no estoy diciendo que no exista. Claro, existe, claro que existe como epistemológico. Y si existe ya es parte de la realidad, por tanto, ¿no? Entonces, de esas categorías del acero o lo que fuera, ¿no? En cuanto a la teoría de la verdad, eso ya es un poco más peliagudo, ¿no? Porque y esto afecta tanto a esa pregunta sobre las familias de las teorías de la verdad como a las estructuras de las verdades científicas. Vamos a ver. Aquí yo creo que lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, yo creo que se puede decir que la verdad en las ciencias tiene que ver efectivamente con el estrato proposicional, con la parte proposicional de las ciencias, ¿no? Y por tanto con la predicación, ya sea en lenguajes naturales o en lenguajes artificiales, ¿no? Bien. De acuerdo. Esto así dicho, pues está claro. Quiero decir, un teorema científico o una ley científica hay que formularla con palabras o con fórmulas matemáticas o lo que fuera. Y entonces, en ese sentido, ya estamos hablando de que esas fórmulas son, o esa formulación, esas proposiciones, son o no son verdaderas, como podemos decir si es o no verdadero, pues que llueve ahora o que no llueve. Quiere decir que la proposición se ajustará con un estado de cosas fuera y ya está. Bien. En ese sentido, sí podemos seguir hablando de la verdad, claramente. Y ese es el sentido de ese sistema de teorías y demás. Pero, sin perjuicio de que eso lo hacemos, o sea, que por ejemplo nosotros hablamos, cuando ponemos una reacción química, pues ponemos los símbolos del azufre, del oxígeno, del nitrógeno, del sodio, del potasio, etcétera, etcétera. Y eso, claro, es un lenguaje artificial de predicado. Bien. Eso no cabe duda que tiene que estar en las ciencias, porque las ciencias están construidas por los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que tener esa parte predicativa, porque todo lo que hacen los hombres está envuelto por el lenguaje, está organizado por el lenguaje, organizado en categorías lingüísticas, en sintagmas, en paradigmas, en clases, ¿no? Ahora bien, la teoría del cierre categorial no es esto.
La teoría del cierre categorial no pone el locus, el lugar de los teoremas científicos y de los principios científicos en la predicación. No. Eso no es así. Porque el lugar de los teoremas científicos no está en la predicación, ni en la conexión de lo predicado con el mundo, está en las relaciones entre las cosas. Es ontológica. Es ontológica, o sea que no es que estemos hablando de los estratos geológicos, es que los estratos están ahí. No es que estemos diciendo que tienen unas relaciones, no, es que están unos encima de otros, con los fósiles metidos dentro, hasta los estratos en donde no hay fósiles, con perdón. Entonces, el asunto es así. Entonces, lo que estamos hablando es de las conexiones de las cosas mismas. Sí. Entonces, la realidad de las ciencias, y por eso los cierres son ontológicos, es porque las cosas están conectadas y guardan unas relaciones de una manera específica. Y entonces ahí es donde está su realidad. Luego nosotros predicamos cosas de eso. Y entonces a eso que predicamos decimos, bueno, nuestro predicado es verdadero. Sí, no discuto tanto eso, no discuto esto. Lo que estoy diciendo es que, porque evidentemente la teoría del cierre categorial no es una teoría de la ciencia proposicionalista, pero al mismo tiempo, bueno solía negar que efectivamente las ciencias fueran conocimiento. Creo que la forma como hay que entender esta negación es que las ciencias no son conocimiento por vía exclusiva, aunque sí contienen asertivamente muchos momentos cognoscitivos. A esto, por esa línea iba. No estoy diciendo que sea lo específico de las ciencias. Claro, es que eso es evidente. Sí. Quiero decir que eso no lo va a negar nadie. Quiero decir que cuando Bueno decía las ciencias no son conocimiento, lo que Bueno decía es las ciencias no son solo conocimiento. Ni sobre todo específicamente. Ni específicamente conocimiento. Claro, porque las ciencias lo que tienen están basadas en ese estrato ontológico, o sea, de las relaciones de las cosas. Entonces, ese estrato de conocimiento, ese momento del conocimiento en las ciencias, es el momento epistemológico de las ciencias, pero no es el momento ontológico. Y ese momento epistemológico es importante para el sujeto, pero no para la realidad. La realidad no lo conoce. Eso lo dice Bueno también. La realidad no conoce ese momento epistemológico, sencillamente, le da igual. Es igual haya ese momento epistemológico o no. No cambia porque haya ese momento epistemológico. Es que ese es el fundamento del materialismo. Si no, estamos hablando de otra cosa. Entonces, si no, estamos poniendo el foco de la realidad en otro lado. Entonces, esa parte, luego, claro, lo que pasa es que el sujeto es otro objeto más en el mundo y en ese sentido también forma parte como dator formarum del mundo. Eso además. Pero eso es aparte. Quiero decir que eso también lo dice. Bueno, el mapa de Mundi no cambia la Tierra. Y a la Tierra le da igual que haya mapa mundi o que no lo haya. Le da exactamente igual. Sigue exactamente igual. Eso no modifica eso. En cambio, si estuviéramos hablando del plano de una máquina, entonces no, es diferente, porque el plano de la máquina es diríamos, la guía para construir la máquina. Es el dator formarum, el que ordena las partes de la máquina. Entonces eso yo no lo veo exactamente, lo veo de una manera mucho más ontológica. Es decir, es muy común que la gente dice, sí, es que las categorías en el sistema de Bueno, las categorías científicas son ontológicas. Todo el mundo lo dice, pero no se trata solo de decirlo, se trata de sacar las conclusiones. Porque si son ontológicas, entonces va a empezar, no dependen del sujeto, porque están dadas y son necesarias al margen del sujeto. Y porque son las conexiones de las cosas. El sujeto ya ha quedado de atrás, o en otro lado, ha quedado en el momento epistemológico de la ciencia, pero no es un momento ontológico. Esa es la solución que yo daría a esos problemas. Aunque ya sé que esta interpretación fuerte pues no es compartida por muchos.
Luego, más cosas. Y esto es lo mismo también, la pregunta sobre la nosología general analítica es la misma. Quiero decir que aparte que lo analítico siempre es un momento, es como la anatomía frente a la fisiología, o como si dices, descompongo las partes de un avión, sí, pero es que un avión en tierra no es un avión. Un avión es en tierra es avión cuando está volando. Cuando está en tierra no es nada. Porque es que la bicicleta tiene que estar en marcha para ser bicicleta. Entonces, quiero decir que aquí lo mismo. Si coges el espacio analítico así por las buenas, pues ¿eso qué es? Pues eso vale para despiezar. Porque es eso, es análisis. Es despiezar. Sí, pero cuando... Es despiezar, y es despiezar a la escala de signos, sujetos, objetos. Porque es así como está construido. Sí, pero cuando esas partes anatómicas se las ve funcionando con la fisiología en marcha, entonces ya no son anatómicas. Claro. Ya cobran contenido nosiológico. Claro, sí, pero es que ya no, pero entonces ya no estás ahí, ya estás en la nosología sintética. Quiero decir, estás usándolas como usa la anatomía, como usa el fisiólogo las partes anatómicas. Pero las partes anatómicas, por ejemplo, un bíceps, pues no se entiende sin el proceso. No se entiende, es ininteligible sin el proceso. Si no hubiera fisiología, los tejidos están todos en contacto unos con otros, no se podrían separar anatómicamente. Se separan anatómicamente porque se conoce la fisiología. Si no, no se podría. Entonces, eso son cosas que se piden unas a otras, ¿no? Y luego, lo de la historia de la filosofía, eso tiene también mucho, son todo preguntas, pues claro, muy, muy importantes. Lo de la historia de la filosofía es como si decimos, tenemos una cultura preestatal, que vamos a suponer, tiene un estado primitivo, como el estado del Egipto predinástico, que tiene unas tablas de efemérides de eclipses, vamos a suponer, unas tablas aritméticas de eclipses, de efemérides, y entonces hablamos de la astronomía egipcia. Bueno, pero hay astronomía, claro, la astronomía la estás trayendo tú del presente a los egipcios, porque allí lo que hay son unas tablillas o unos jeroglíficos donde hay tomadas notas de unas fechas, es lo que hay, no hay nada más. Entonces quiero decir que ese tipo de interpretación es como cuando se dice, vemos los bisontes de Altamira y entonces hablamos del arte, el arte del Paleolítico. Claro, el arte, eso es trasladar una categoría, es un anacronismo, es trasladar una categoría del presente a una situación, porque el hombre del Paleolítico que pintó las cosas de Altamira no estaba haciendo arte, estaba haciendo otra cosa, completamente diferente. Aunque visto desde hoy, pues entonces podamos meterlo en una historia del arte, pero bien, entonces, al caso. La concepción de la filosofía como un saber de segundo grado, en el que las ciencias son los saberes de primer grado, es una concepción moderna, porque tiene que haber ciencias. Ahora bien, como también hay otros saberes de primer grado que no son ciencias, claro. Entonces, y efectivamente esto sale en los diálogos de Platón y en las obras de Aristóteles. Quiero decir que están hablando de los que saben esculpir, de los que saben pintar, de los que saben hacer edificios. Están hablando de las técnicas y de los oficios, de las artes, etcétera, como saberes de primer grado, que hay que conocer. Y hay que conocerlos porque son los que nos permiten actuar sobre el mundo y conocer los límites de nuestra actuación sobre el mundo. Por eso hay un estoicismo antiguo. No hace falta llegar a las ciencias modernas para tener una filosofía estoica, porque ya Aristóteles distingue perfectamente las cosas que son necesarias y que no se pueden cambiar de aquellas sobre las que el hombre tiene capacidad de actuar.
Entonces, sobre las que tiene capacidad de actuar son saberes, son conocimientos de primer grado sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, se puede hablar de la filosofía como saber de segundo grado ya en la época medieval, en la época griega, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no hay es la concepción de las ciencias como saberes de primer grado. Eso no está tan claro que lo haya, porque ahí está la geometría, la astronomía. Bueno, eso está de una manera todo muy confusa. Sí, pero esa confusión, que desde luego es así, émic, desde nuestro punto de vista ético, podemos reconstruirla utilizando... Se puede, claro. Y no es quizás tan... Porque el ejemplo que has utilizado, quizás la distancia que media entre la astronomía del Egipto predinástico y la astronomía moderna es excesiva para mesurarla analógicamente con la diferencia que media entre Platón y Kant, sí, cuya conexión más bien es mayor. Quizás eso está claro, en la geometría de Euclides frente a la topología moderna. La topología moderna puede reconstruir in integrum la geometría euclidiana. Sí, efectivamente. Sí. Esa reconstrucción se puede hacer, pero vamos, hay que ser muy consciente. Yo lo que quiero subrayar es que la aparición de la ciencia moderna rompe ese bloque ciencia-filosofía, y eso cambia mucho el tablero del juego, y la manera como entendemos la filosofía hoy, en donde es que esto se vio muy claro en el siglo XIX con la cuestión sobre el origen del hombre y el origen de la Tierra, y la discusión que hubo entre los biólogos y los teólogos. En una discusión sobre el origen de la Tierra o de la materia orgánica o de cosas de este estilo, o de la aparición de la especie humana o de las especies del género Homo, en una discusión sobre de este tipo, sobre estas cuestiones positivas, una discusión entre científicos y filósofos o teólogos, etcétera, etcétera, pues los filósofos, los teólogos no tienen nada que decir. No tienen nada que decir porque son cuestiones científicas. Si las quieres discutir, hazte biólogo y discútelas en el campo de la biología. Y discútelas como en el campo propio, en la región propia. Porque si no, la filosofía que no tiene en cuenta el estado de las ciencias, lleva a las de perder, sencillamente. Es una filosofía que no está a la altura de su tiempo. No está a la altura de su tiempo. Y las ciencias hay que tomárselas lo crudo, lo dramático de esto. Es que las ciencias hay que tomárselas en serio. Entonces, tomárselas en serio significa, pues eso, que los organismos vivos, los hombres, etcétera, se mueren. Que cuando se mueren, se descomponen en sus partes materiales. Y entonces no pueden volver a resucitar. Eso es biológicamente imposible. Eso es un imposible biológico. Entonces, eso es así. Y además es que tiene todo su razón de ser dentro del campo de la biología, porque si los organismos no se murieran, no se podrían reproducir. Entonces, quiere decir que no se intercambiarían las generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto de los vivientes incorpóreos, pues es el mismo. Es decir, todo lo que conocemos viviente, que tiene psicología, que tiene animación viviente, que tiene mente, si se quiere, o lo que fuera, es corpóreo. Es corpóreo, porque no puede ser de otra manera, porque tiene que tener miembros y órganos de los sentidos y células nerviosas y células de mil tipos para mantener a las nerviosas y mil cosas. No, y las razones de esa imposibilidad son categoriales. Las razones son categoriales, evidentemente. Entonces hay que tomárselas en serio. Eso es muy dramático, pero es el dramatismo del estoicismo, o sea, de darse cuenta de los límites que tenemos, entre los cuales límites está que nos morimos y que tenemos y que como nuestra mente o nuestro
nuestra actividad psicológica depende de nuestro cuerpo, pues si nuestro cuerpo desaparece, pues nuestra actividad psicológica, mental, etcétera, pues desaparece también, porque no, es que ¿dónde se va a quedar? Quiero decir que es que eso no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, tomarse las ciencias en serio es un poco desagradable, muchas veces, porque lleva a este tipo de conclusiones que nadie las quiere sacar porque son dramáticas. Pero bueno, es que la vida tiene una parte de dramatismo que es la que tiene y hay que aprender a vivir de esta manera, ¿no? Y a conocer los límites de lo que podemos hacer, de lo que podemos esperar y eso es el materialismo, claro, porque si no seríamos pues espiritualistas o idealistas utópicos o cosas por el estilo, pero no somos. En muchos lugares, Gustavo Bueno dice que las ciencias introducen los únicos momentos de necesidad y, por tanto, también de imposibilidad que hay en el mundo. Eso... En términos generales se puede decir que sí. Me gustaría hacerte una pregunta que se me ha ocurrido a propósito de esto. Y, bueno, quizá no esté de más. No sé si se habrán fijado ustedes en que se está utilizando mucho el término ciencias y rara vez el término ciencia. Y bueno, mi pregunta era, me da la sensación de que históricamente la ruptura del continuo filosofía-ciencia se rompió tarde, es decir, cuando ya se había muerto Newton, cuando dejó de ser un filósofo natural y pasó a ser un científico. Entonces te quería preguntar o preguntaros sobre la posibilidad de que esa constatación tuviera que ver con Lavoisier, con que hubiera más de una ciencia. Sí, Situándonos en la segunda mitad del siglo XVIII y con esto, que una sola ciencia no da para que deje de haber filósofos naturales y pasen a ser científicos. Eso está claro, sí. Yo creo que eso es la pluralidad de ciencias la que va rompiendo ese bloque. Ese bloque se va rompiendo poco a poco y la pluralidad de ciencias ya del siglo XVIII y XIX, sobre todo del XIX, pues es ya cuando se ve que los saberes de primer grado hay que construirlos de otra manera, no con una metodología filosófica. O ya se estaban constituyendo ellos solos, en cierto modo. Bueno, estaban constituyéndose, sí. Una evidencia en ese sentido es la propia historia, vamos a decirlo así, lexicográfica del término ciencia o de los equivalentes en otros idiomas. Al parecer se introduce en francés en la época justamente del desarrollo de la química clásica, pero después sobre todo en inglés con Whewell. Sí, scientist fue el término que lo utiliza Whewell en una reunión, no sé si de la Royal Society, sí. Y lo utiliza con analogía con el artista para distinguirse de los filósofos, justamente. Sí. Eso yo creo que fue por el 1820 y muchos, 1830. Sí. Y yo sí, creo que sí, exactamente, ¿no? Dijo, de igual modo que de arte tenemos artista, pues de scientist. Sí. En español, como todos saben, pues claro, está científico que vale para los dos, pero scientific no es scientist en inglés, son dos cosas distintas. Sí. Entonces, es curioso ver como algo tan de todos los días, bueno, hay científicos, ¿no? Esa constatación antropológica, pues requirió cierto esfuerzo de creación léxica y una cierta defensa por parte al menos de quien lo acuñó en inglés. Cierto es que habría que estudiarlo en otros idiomas, porque nosotros no decimos cientista, o cuentista quizá en algún caso, pero cientista no decimos nunca. Bueno, yo por mi parte no sé si eso responde y no sé si el público... Bueno, yo creo que... Si el público tiene alguna... Que el público pregunta. Puede tener preguntas y bueno... A mí lo que me gustaría destacar para acabar es algo que ya se ha dicho, ¿no? Y es que aquí, al final, sobre todo gracias a las preguntas de Íñigo, pues las intervenciones de David han ido por un camino muy interesante, pero que en cierto modo, han dejado eclipsadas ciertas otras partes del libro que han sido mencionadas. Sí. Creo que Íñigo lo ha dicho y tú también. Pues bueno... hay cuestiones además candentes dentro del materialismo filosófico que aquí aparecen, asuntos de bioética, asuntos de estética, que es algo que siempre llama mucho la atención, que son las artes. Las artes que llamamos artes, no las que llamamos artes ahora, en el siglo XX y puede que no tanto en el XIX. Ese es un asunto, por ejemplo, importante y al que...
y al que tú has contribuido y tienes tu posición bastante firmemente establecida. Yo no sé si sería abusar que dijeras algo del asunto. Bueno, mira, esto me alegra porque me da pie para hacer para llamar la atención sobre un capítulo que ha pasado desapercibido hasta el momento, y entonces voy a hacerle yo la propaganda, a ver si así alguien se anima a comentarlo, a leerlo. Desapercibido en todos los lugares. En todos los lugares, sí. Este ha sido, es un capítulo que ha sido afortunado en cierto sentido por este lado. Las artes abstractas. Sí, exactamente. Sí. Que hay un capítulo ahí que yo, me parece que tiene su interés discutirlo, al menos discutirlo. No digo que mi teoría esté correcta, pero tiene su interés discutirlo, que es el parecido entre las ciencias formales, que son las matemáticas y la lógica, las matemáticas y las lógicas, y las artes abstractas, tanto las artes abstractas plásticas, como por ejemplo puede ser la pintura y la escultura, fundamentalmente, que son las que normalmente se entienden como artes abstractas, pero aquí también yo creo que hay que tener en cuenta, porque yo es lo que he reivindicado en otro lugar, que la música no vocal, la música sinfónica, la música que es solamente música de instrumentos, es principalmente el arte abstracta por naturaleza. Y es la más difícil de entender en términos filosóficos. Y entonces, este asunto, que lo recuerdo porque di yo una vez una lección sobre las artes abstractas, y en el cartel que anunciaba la lección, pues yo puse allí unas partituras de música sinfónica. Y entonces la gente que lo veía se extrañaba porque estaba esperando que el dibujo fuera, pues no sé, un cuadro o una escultura o algo así, y no algo de la música. Normalmente no se suele asociar así. Y lo interesante ahí es que estas artes abstractas, y concretamente la música, y la música esta no vocal, porque claro, la música vocal ya deja de ser abstracta. En el momento en que hay lenguaje, pues ya te estás refiriendo a cosas y ya te estás como contando una historia, ¿no? En la ópera o en los dramas musicales etcétera, ¿no? Pero la música sinfónica y la música de instrumento solo, pues plantea problemas interesantísimos que tienen que ver con las ciencias formales, porque las ciencias formales, la lógica y las matemáticas, tal como las entiende el materialismo, que las entiende de una manera muy... Claro, para el materialismo, ¿qué es lo que pasa? Que las ciencias formales no pueden estudiar formas separadas, porque no las hay, sencillamente. Para el materialismo no hay formas separadas. Entonces, como no hay formas separadas, no puede haber una ciencia que estudie algo que no existe. Bien. Y entonces, para el materialismo, las ciencias formales, la lógica y las lógicas y las matemáticas, son ciencias cuyos términos son autorreferentes, son signos que se designan a sí mismos, como la palabra, que es a su vez una palabra, y entonces es a la vez significante y referente de aquello que significa. Pues los signos de las ciencias formales son así, y entonces por eso son abstractas. Porque no se refieren a nada exterior al mundo, sino que sencillamente se refieren a sí mismas, ¿no? Y en la música, les dejo aquí solamente el aperitivo para que se interesen. No les quiero desvelar cómo termina esta historia, solamente sugerirles el problema. Y en la música no vocal ocurre lo mismo, que la música, en principio, no hay por qué decir que se refiere a algo exterior, sencillamente se muestra a sí misma, ¿no? Y entonces dejo aquí este asunto para ver si alguien se anima a leer el capítulo 16. Creo que incluso también se pueden ver en internet las partituras aquellas, ¿no? Sí. La conferencia que ya está disponible. Bueno, otra cosa que me gustaría comentar
que no he tenido ocasión de comentar en otras presentaciones, es que los 18... esto no debería comentarlo, pero ya que estamos aquí en familia lo voy a hacer. Que es que estos 18 capítulos están en 18 vídeos puestos en un canal de YouTube mío, explicados así oralmente. Bueno, la explicación oral pierde un poco, porque claro, cuando uno escribe, pues escribe con más cuidado, con más precisión, poniendo bien las referencias, hablando de una manera... Cuando yo hablo así, sin leer, pues bueno, esto tiene su ventaja de la frescura de hablar así, pero es mucho más impreciso, inevitablemente, ¿no? Pero bueno, si alguien lee el libro y se atasca en algún capítulo, pues puede ver el vídeo también. Y entonces, y viceversa, el que vea el vídeo y a lo mejor se interese por uno de esos vídeos, porque son 18, uno por cada capítulo y uno para la introducción, pues el que vea el vídeo y a lo mejor quede interesado en esa parte y quede un poco frustrado por la brevedad del vídeo y por eso, pues puede ir al libro y son dos cosas, son dos públicos un poco diferentes, los que ven los vídeos y los que leen, pero bueno, yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo en todos los frentes para difundir la filosofía. Los vídeos son alegóricos, apuntan al libro. El libro se apunta a sí mismo y es autogórico. Sí, exactamente, eso es. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, hay una pregunta ahí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo quería agradeceros que hayáis venido aquí al Ateneo y a nuestra pequeña tertulia. También a usted que haya sido tan claro en muchos puntos. Y yo tengo una pregunta muy sencilla, un poco que se escapa de cuestiones más concretas o técnicas que también habéis discutido. Mi pregunta es cómo le gustaría que fuese recibido el libro y, si es que esto escapa a su control, cómo desearía que fuese leído. Esto es un llamamiento al estoicismo. Bueno, me preguntan que cómo me gustaría a mí que fuera, o cómo quisiera que fuera leído el libro, y me gustaría que fuera leído el libro. Bueno, pues vamos a ver, los que nos dedicamos a este oficio sabemos el juego que jugamos, ¿no? Entonces, el juego es muy peligroso, porque es exponerse a decir una serie de cosas y exponerse urbi et orbe y uno puede salir arañado, puede salir mutilado, puede salir... Pero es así como es este negocio. Quiero decir que cuando uno escribe filosofía, lo que verdaderamente desea es que le destrocen lo que está haciendo. Y en este libro pues lo destrozarán, claro, porque es así, porque tiene que ser así. El asunto es que de todas maneras, si uno escribe un libro como este y le destrozan la mitad, vamos a suponer, es muy doloroso, para el autor es muy doloroso. Vamos a suponer que la mitad está mal. Bueno, pero es que si la otra mitad estuviera bien, entonces habríamos hecho un buen negocio. Quiero decir que esto es así. Quiero decir, no puede estar todo bien, evidentemente. Porque la filosofía además es que se hace en común, desde Platón, en los diálogos, Aristóteles discutiendo a todos los anteriores, etc. Y hay que exponerse. Precisamente el momento de la edición es el momento de exponerse, de salir al público y entonces el público pues, puede hacer con el libro lo que quiere. Y lo que tiene que hacer es... y ahora, al que escribe el libro, yo le voy a decir lo que mi concepción de este asunto, ¿no? Al que escribe el libro, yo a mí cuando haces una cosa de estas o das una conferencia o escribes un artículo, lo que fuera, ¿no? A mí no me importa que se metan conmigo, que digan, David es esto, David es lo otro, es lo que sea, es flaco, es calvo, usa unas corbatas horribles, en fin, lo que quieran, que digan lo que quieran.
que digan, que me insulten, que es un sabiondo, que es esto, lo otro, lo de más allá, que no tienen ni idea de esto, ni idea de lo otro. Cuando algo que tú haces provoca esa reacción contra tu persona, entonces, aunque es muy desagradable, porque es desagradable que a uno le insulten y eso, bueno, pero estás de enhorabuena. Y estás de enhorabuena porque eso significa que no hay argumentos contra el libro. Porque cuando uno tiene argumentos, los argumentos son muy fáciles, se formulan muy brevemente, y una formulación de 2 líneas te destroza un argumento. Entonces, si tú tienes un buen contraargumento o algo contra el argumento, lo dices, no necesitas insultar a nadie, y te quedas tan campante y tan a gusto, porque además le has destrozado al contrincante lo que él ha construido. Entonces, esa parte, por eso a mí alguna gente me dice, vaya paciencia que tienes, vaya cómo te lo tomas. No, pero si es que yo cuando me insultan estoy de enhorabuena. Cuando se meten conmigo personalmente estoy de enhorabuena. Ese día es el día que yo voy más feliz para casa, porque el que va a hacer blanco de verdad, no pierde el tiempo así. Ese va directo, ese apunta, y cuando ha apuntado bien dispara, y entonces solo hace así, clic, y dispara. Y ese es el que es peligroso. Entonces, ese es el que, claro, te puede destrozar pues una cosa que has hecho tú. Pero bueno, es que es así. Hay que contar con que parte de esto queda destrozado, pero es que es así porque yo estoy destrozando a bueno en parte y bueno a otro anterior y otro, porque es que ese es el juego. Entonces, el que no quiera jugar ese juego, pues se puede dedicar a otra cosa, puede jugar a la petanca o lo que fuera, pero este juego es así. Entonces, es un juego donde hay heridos, claro, porque cuando se logra dar en el kit de una cuestión y desmontar un argumento que está mal o una teoría que está mal, pues para el que la hizo, evidentemente, pues es muy doloroso, porque es como matar a un hijo, ¿no? Pero ya digo, la atención no hay que ponerla en estas cuestiones así personales, ad hominem, ¿no? Cuando las cosas van por ahí, es que están yendo muy bien, ¿no? Es que están yendo muy bien, porque el que tiene argumento, yo por ejemplo en este libro argumento cosas contra Gustavo Bueno, contra su filosofía, pero contra su persona no digo nada ni tengo nada que decir, ni es que no procede. Es que si necesitara decir algo contra su persona, mal íbamos, entonces es que estaba haciéndolo mal yo, ¿no? Quiero decir, entonces sencillamente no procede, son cosas que no proceden, Pero bueno, que cuando se dan, pues bueno, pues yo por mi parte, pues son bienvenidas, ya digo, porque además, si una persona tiene un turno de intervención para comentar este libro, y gasta la mitad de ese turno de intervención en meterse conmigo personalmente, en insultarme, en decir cosas, sean verdad o sean mentira, porque luego no son verdad, pero bueno, que es lo de menos. Pues ese tiempo que ha gastado en insultarme, pues ya no lo ha gastado en exponer argumentos en contra. O sea que vaya bendito de Dios, no se da cuenta. O sea que pero vamos. También es verdad que limitación del tiempo parece que hay quien no la sufre. Ya, bueno, pero sí, siempre hay alguna cierta limitación, porque claro, siempre hay algún momento en que, quiero decir que nunca llovió que no escampe, entonces siempre hay una cierta limitación. No sé, eso. Entonces, lo que deseo es que pues lo normal, que se lea y que se comente y que se critique y yo tiendo a contestar todas las cosas que se critican, en los vídeos, los comentarios, en las conferencias, en mis papers, en mis libros, etcétera, porque cuando hay argumentos yo los comento, cuando hay insultos, los insultos no hay nada que comentar, sencillamente pues te los lanzan, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Quiero decir que tampoco los vas a devolver, porque entonces te estarías poniendo al nivel del que insulta. Entonces eso no, pues te quedas parado, quiero decir, pues nada, quieto ahí, pues nada, ¿qué vas a hacer? Es que no se puede hacer otra cosa.
yo te doy la enhorabuena porque efectivamente te sigo por internet y puntualmente es muy de agradecer tu dedicación y cómo contestas puntualmente y haces un seguimiento de los comentarios que te hacen los demás y te hacemos. Yo, al hilo de lo que comenta tu... Vale, yo siento que eres una persona que está tranquila, porque no tienes por qué estar nervioso, ¿verdad? Qué riesgoso. No, es que no se da, las personas que me comentan cosas o eso, no se dan cuenta que qué es lo que me pone nervioso a mí. A mí lo que me pone nervioso es un buen argumento en contra, eso sí que me pone nervioso. Yo te diría, si tienes algo, porque son tantas las contestaciones que se pueden dar y se puede aceptar o no, y la visceralidad por la que se te ha atacado, efectivamente, no acabo de comprenderla. Y porque no hay argumentos sólidos. Y entonces, a mí me gustaría que si tú tienes alguno para poder intuir cuál es el temor de algunos miembros de la escuela o adeptos de Gustavo. Bueno, a ver, puedo hacerme una idea, pero me gustaría que... A ver, Sí, te explicas. Lo que pasa es que yo no, es que yo soy muy mal psicólogo, sinceramente lo digo. Sí. No, que soy muy mal psicólogo porque yo no sé decir muy bien las personas que me atacan personalmente, cuáles son sus motivos, ¿no? Claro, si tú tienes una concepción de que si tú tienes una idea, por ejemplo, de que todo lo que dijo en cualquier momento y en cualquier de eso Gustavo Bueno es sagrado, bueno, pues entonces lo que hago yo es lógico que no te guste, porque yo no tengo esa concepción. Quiero decir que entonces es lógico que produzca disgusto porque si yo digo, yo creo, por ejemplo, yo creo que la defensa que hace Gustavo Bueno del argumento de Diodoro Cronos está equivocada, radicalmente equivocada. O sea, que eso es incompatible con el materialismo por todas partes. Claro, a alguien que piensa que todo lo que dijo Bueno es verdad, pues eso pues no le sienta bien. Entonces, como a lo mejor es difícil reivindicar el argumento de Diodoro Cronos, pues entonces es más fácil meterse conmigo directamente. Yo creo que ese es el procedimiento, más o menos. Pero que de verdad yo no tengo... todas esas personas que me insultan y que lanzan infundios, insidias y difamaciones, y etcétera, etcétera, yo no tengo ninguna... De verdad que no tengo ninguna animadversión hacia ellas, de verdad que no, De verdad que no, porque yo, es que no están en el círculo de mis personas íntimas, y entonces no me afectan. ¿Se da cuenta? Si eso me lo dijera mi hijo, pues me afectaría, pero si me lo dice una persona de la calle, pues ¿qué más me da? ¿No te das cuenta? No sé si alguien más... Es una pena que no hayamos recogido la intervención. Vamos a pasar el micrófono y así por lo menos... Bueno, gracias. Estoy plenamente de acuerdo con tu planteamiento que acabas de exponer y participo de él. Y aunque mi opinión es insignificante, pero con muchas insignificancias podemos cambiar las cosas, que la tendencia actualmente, por desgracia, es a ofender a la gente sin razonar y, sobre todo, sin justificar, sin tener argumentos. Que eso que has puesto tú, la palabra esa de argumento es lo fundamental, pero no solamente en la filosofía, sino que diría yo inclusive en la política. Otras cosas, otro nivel tendríamos si nuestros políticos fueran así. Yo quería preguntarte una cosa con respecto a lo que has dicho al principio, si no te he entendido mal, y disculpa porque
soy nuevo en este tema. Tú has dicho que las cosas que no se pueden cambiar, pues que hay que consentirlo, hay que admitirlo, y las cosas que se pueden cambiar hay que luchar para cambiarlas. Claro, yo aquí discrepo ligeramente y te lo voy a exponer. ¿Por qué? Porque yo creo, en el fondo, que la evolución, sobre todo la científica, por ejemplo, la medicina y cosas de estas, nos hacen cambiar las opiniones que tenemos sobre temas que damos por definitivo. Yo pondría un ejemplo, aunque es grosero, la muerte. La muerte es evidente que nos tiene que pasar a todos, pero que la ciencia, razonando y sobre todo después de la intervención genética en ese mundo, nos hace que tengamos una perspectiva diferente a la que teníamos hace unos años, que pensábamos que la muerte inclusive la esperábamos a los 60 años, cuando hoy la esperamos a los 90 años. Entonces, por eso soy un poco escéptico, no digo que me opongo a eso, pero soy escéptico. Sí, bueno, vamos a ver, no sé si tengo que reformularlo. No, porque con el micrófono ya queda. Sí, bueno, lo que pasa es que el estado del mundo cambia, ¿eh? El estado del mundo cambia y el estado de las ciencias cambia, en el sentido de que las ciencias se van ampliando y entonces nos dan más control sobre partes del mundo, ¿eh? Porque claro, date cuenta que la tecnología lleva la ciencia metida dentro, ¿eh? Porque hace uso de la ciencia, ¿no? Entonces las tecnologías médicas, pues hacen uso de la biología y de la genómica, la proteómica, todo ese asunto, ¿no? Entonces lo que tú planteas, yo creo que se podría formular de la siguiente manera en mis términos, que es que, claro, los límites entre lo posible y lo necesario van cambiando. Cambian porque se amplía la ciencia y como consecuencia de la ampliación de la ciencia se amplía la tecnología. Y la tecnología sí nos permite cambiar cosas, esa es la que nos permite cambiar. Ahí es donde el hombre es dator formarum de verdad, es el que da las formas, el que construye. Entonces, eso que tú dices sencillamente es que lo que yo formulé antes hay que entenderlo en unos términos dinámicos. Es decir, el estado del mundo nosotros hacemos la filosofía del estado del mundo del presente. La filosofía del estado del mundo del siglo XXIII la van a hacer otras personas, no la vamos a hacer nosotros. Ese es el problema. El problema es que la filosofía del estado del mundo de hoy la tenemos que hacer nosotros porque no la puede hacer nadie. Y no nos vale la de Aristóteles ni la de Kant, porque es de otro mundo distinto. Y la que vaya a hacerse en el siglo XXIII, pues la harán otras personas. Y por eso tenemos que seguir enseñándoles a hacerla, porque la van a tener que hacer ellos, nosotros estaremos muertos. Entonces, eso es así. Y entonces la filosofía no es perenne porque el estado del mundo cambia. Y entonces hay que ir adaptando, es pedisecua, va por detrás, es como la legislación que va por detrás del mundo, ¿no? Pues la filosofía va también por detrás de la realidad, adaptándose, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tú dices, pues evidentemente lo que médicamente no era posible, a lo mejor ni siquiera conocido, es impensable, etcétera, hace 15 años, pues hoy sí se puede, si entra dentro, ha cambiado de sitio, ha pasado de lo desconocido o de lo imposible a lo factible o a lo posible, y por eso se plantean todos los problemas éticos, morales, etcétera, etcétera, con toda la biomedicina, porque son problemas que no los tenía Platón, ni los tenía Kant, y entonces exigen realmente estar a pie de obra haciendo la filosofía. Por eso la filosofía es tan importante y no se agota, porque el mundo cambia y entonces tiene que estar constantemente al día. Es una cosa muy apasionante eso. Bueno, no sé si hay tiempo para una pregunta más o quizá una pregunta más o ninguna. Pues bueno, yo creo que podemos
dejarlo aquí con vuestro permiso. Muchas gracias, David, muchas gracias, Íñigo. Y nada, pues